Buenas, soy Axel Yera y en esta ocasión con un video especial. Y justamente lo prometido es deuda. Justamente, cuando estuve reaccionando a Kaginado, aquella obra, del crossover, pues de todas las obras de Kei y tal, mencionaba cómo me gustaría en algún momento pues reaccionar a todos los openings de las obras de Kei. Justamente pues tanto los de los animes como pues de las novelas visuales, incluyendo obviamente pues aquellas, que obviamente pues todavía no poseen pues ahí animación. Dejé pasar el tiempo, la verdad, porque por falta de tiempo y tal, no encontraba momento para encajar. Justamente pues reaccionar a estos openings y tal, pero sí era algo que quería pues llegar a hacer en algún punto, especialmente porque en medio pues de la reacción y tal, quería comentar pues acerca de cómo terminó siendo mi experiencia, con cada una de estas obras, o al menos gran parte de ellas, porque sí, hay algunas pues que obviamente no llegué a ver, aunque creo que en anime básicamente la mayoría pues sí, termino pues habiendo visto pues todo. Justamente, con Caguinado terminé hablando pues un poquillo de ello, la verdad es que para mí, Caguinado fue, digamos, uno de esos momentos pues fanboyescos y tal, ver a todos los personajes ahí y tal, relacionándose, haciendo referencias pues a las obras y tal, y haciendo pues ahí situaciones pues bastante hilarantes. La verdad es que fue pues un total disfrute. Y la verdad es que me terminaron pues llegando ahí varias memorias, cuando yo empecé a ver pues estas obras de Kei y tal, los maratones, que me llegaba a aventar a veces, para poder pues estar ahí eh, siguiendo pues estas historias. La verdad es que fue pues un momento, bastante feliz, la verdad es que me la terminé pasando bastante bien. Pero bueno, en este video justamente voy a reaccionar a todos los openings pues de aquellos animes basados justamente en esas obras tan populares pues de nuestro querido Kei, incluyendo obviamente pues aquellas obras originales y tal, me refiero a las que no tienen per se una novela visual y tal, pero que han sido ya sea concebidas, por la misma compañía o por el mayor exponente pues de esta compañía, que viene siendo pues el queridísimo Jun Maeda, que pobrecito, la verdad, después de toda la polémica, después de Kamisama ni Natahi, muy duro, la verdad, de lo del pobre. Pero bueno, ya sabemos cómo pues termina siendo la gente. Pero en fin, voy a intentar ir en orden, al menos, de salida, de estas historias y tal, o al menos de la manera, en que yo las terminé viendo y tal. Y como digo, terminar comentando un poquito, pues, en medio de todo, qué es lo que me pareció, pues, ahí el anime, y un poquito, de cómo, pues, fue justamente, pues, mi experiencia, estando pues disfrutando de la historia. Ya después, bueno, en otro video terminaré haciendo pues lo mismo, pero en esta ocasión, con ahora sí, los openings de las novelas visuales, que aunque son similares y tal, en cuanto a música y tal, es que, wow, no sé, siempre me han encantado. Ver el formato visual novel es bonito, y los que han jugado las visual novel pues entenderán la verdad. Pero bueno, es momento de comenzar con esto. Y bueno, ya con esto pues no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y pues comenzamos con justamente Air, que fue la primera obra, que terminé viendo y tal. Con tremendo temazo, la verdad. La historia es muy bonita, la verdad es que me gustó un montón y tal. El misterio, que hay, con lo de esta Misuzu se llamaba, creo que la chica tuve que investigar todos los nombres porque no me acordaba. Lo de los niños, que terminas entendiendo para el final y tal, es como que, wow.
Si mal no recuerdo, Kano. La historia de tal, con todo lo de la magia, el pañuelito. Minagi, la historia, o sea, con la hermana esta misteriosa. Bastante interesante también y tal. Luego las historias, o sea, de las chicas secundarias estaban bastante bien, pero terminan teniendo el problema, o sea, que terminan teniendo a veces las heroínas secundarias, o sea, en una adaptación en el anime, y es que quedan rezagadas mucho en la historia. Ojo, no me jodan, que es la versión... No lo chequé antes, ahí mi error, pero es la versión de la historia. Los que sabrán, sabrán la verdad. Uf, tremendo. Tremendo opening, la verdad. Sin lugar a dudas, uno de mis grandes favoritos, la verdad. Es que, bueno, de todos los openings de Kei y tal, todos son bastante buenos. Especialmente, como les digo, o sea, los basados pues en las novelas visuales. Y el de Air pues no se queda bastante atrás. Le digo, yo cuando comencé y tal, les digo, terminé haciendo pues una super maratón porque dije, o sea, era un día de vacaciones y tal, o sea, todavía recuerdo que estaba en la universidad y dije, tengo que verme Clanat y tal, porque Clanat era lo popular ahí más en su momento. Y Angel Beats eran las dos obras pues ahí que resonaban más en ese tiempo. Y dije, pero no puedo terminar llegando a ver eso si no me he visto pues todo lo anterior. Y es justamente cuando, como les digo, o sea, me dije, voy a hacerme la maratón de Kay y ya está. Y muchos pensarán, no, pero eso es un suicidio y tal, vas a morir, vas a llorar y va, y la verdad es que sí, fue duro, o sea, tengo que admitir, o sea, que en cada una de las obras, o sea, terminé llorando y tal, porque las historias de Kay, les digo, son muy preciosas, la verdad, o sea, toda la tragedia, o sea, que hay en tal, que luego hay como la especie de milagro, y, o sea, que mejora todo, pero en su momento, es como una puñalada, o sea, cuando no estás acostumbrado y no tal, es una puñalada bastante fuerte al Cocorito. Y de hecho, justamente hablando pues de la obra de Air con la cual pues terminé empezando, aunque no me acuerdo si ya había visto Little Busters, porque recuerdo, o sea, que también, o sea, lo primero que fue, se me hace que sí, o sea, ya había visto Little Busters eh, en ese momento. Pero ya, o sea, viendo en serio, o sea, fue Air. Que justamente les digo, o sea, la historia pues la disfruté y tal, todo el misterio, o sea, o sea, con Kano, la chica del pañuelito, la Misuzu, la historia con su hermana, o sea, son historias que o sea, que hubiera querido que explayaran más o que desarrollaran más, pero les digo, terminan teniendo el efecto de chicas secundarias en tal. O sea, ya saben que cuando hacen una adaptación al anime, obviamente seleccionan pues a la chica principal de la historia, o sea, para hacer pues la ruta, pero en medio, o sea, terminan ahí colándote las otras chicas y tal, obviamente pues sin llegar al romance. Y creo que eso es lo que termina siendo el problema, o sea, con estas historias, que al no querer meter el romance, o sea, porque el romance lo van a meter con la chica principal y tal, o sea, como que las historias terminan quedando un poquito vacías de tal, y por eso probablemente al final no sientas fuerte realmente, o sea, el desarrollo pues de estas mismas historias. Y le digo, no solamente es algo que pase con Kay, sino que justamente, o sea, en toda adaptación a visual novel que he llegado a ver o que me he enterado de que, esto es una adaptación de visual novel, termina pasando justamente lo mismo. Como que las historias de las chicas secundarias y tal, no terminan ahí o sea, de cuajar del todo dentro de la historia.
Pero bueno, quitando eso de lado, le digo, la historia de Misuzu, la chica principal, la Gao, la chica Gao de cabello güerito, fanática de los dinosaurios. La verdad es que muy mona, la verdad, su relación ahí con Yukito, como pues vas ahí, o sea, bueno, vas viendo, o sea, lo que le pasa a la pobre y tal, con su madre también. Es como que muy trágico. Luego pasa, o sea, les digo, sin querer spoilear, luego pasa todo lo que termina pasando, te quedas así como que qué rayos está pasando aquí y tal, luego te cuentan la historia del pasado para darte el contexto, o sea, justamente de lo que está pasando y tal, o sea que me pareció buena, pero mi problema es que al final, o sea, tanto Yukito como Misuzu terminan quedando un poquito de lado, o sea, para el final, para básicamente contarte, o sea, de que ellos no eran los protagonistas per se de la historia, o al menos es la sensación que me dio. Y que realmente pues eran estos otros personajes, o sea que recientemente, o sea, te van mostrando y tal, y toda pues su historia ahí de la conexión y tal. Y según recuerdo, les digo, o sea, porque hace mucho, o sea, que lo terminé viendo, probablemente como más de 10 años, seguramente. No recuerdo muy bien, o sea, cómo pues al final terminó siendo la resolución, o sea, exacta de la historia, solo recuerdo, o sea, que no era muy beneficiosa, o sea, para Yukito y Misuzu y sí, les digo, al final es como que, no sé, es un final un poquito agridulce dentro de todo. Eh, pero creo que al final probablemente sea la historia, o sea, más triste o sea, que tiene él, porque ya después, si bien, o sea, les digo, o sea, ya después tienen estos momentos milagro, o sea, dentro de las obras, o sea, que al final termina siendo, o sea, que el desenlace, o sea, no sea tan destructivo, o sea, como siento que terminó, pues, siendo pero bueno, muy buena o sea, el anime de Air. No me he visto la película, pero creo que la película de Air solo te cuenta la historia de Misuzu. Es como que un resumen del anime, pero, o sea, enfocándose en Misuzu y dejando de lado, pues, a las otras dos chicas para, obviamente, o sea, contarte bien la historia, o sea, del trasfondo. Les digo, no me la he visto, pero sí tengo en algún momento, o sea, la verdad es que creo que la terminaré reviendo y tal. De hecho, una de mis ideas es hacer un rewatch de todas las obras de Kei, pero obviamente pues haciendo el rewatch aquí, haciendo videos. No sé, la verdad es que aquí sí ya no prometo nada porque les digo, es un proyecto pues sí que requerirá tiempillo, la verdad. Y viendo cómo pues están las cosas, no sé si al final pues llegaré a tenerlo. Pero sí, o sea, el plan está. Pero bueno, buena obra de la de Air, totalmente recomendada. Y pues a este primer opening, o sea que es un buen reflejo, o sea, de la historia y tal, muy bonita, pues ahí la canción, ese de lo que te transmite también, pues es bastante potente. Así que pues a este opening pues le daré sus... no, es que es muy potente, me gusta, sin lugar a dudas es uno de mis favoritos. Sin lugar a dudas es uno de mis favoritos. Creo que sí, le terminaré dejando 4 estrellas y media. 4 estrellas y media de tal, pero se acerca bastante al 5. Y bueno, continuemos con la siguiente. Y Canon, la segunda obra, o sea que terminé viendo. Y bueno, si Air me gustó, ya con Canon me terminé enamorando, la verdad. Nayuki, la besto prima, la verdad. Shiori, creo que era, ¿no? Sí, de tal. Makoto, la besto zorrita. Suena mal, pero los que saben, saben. Y la Mai, mi menos favorita, pero su historia está interesante, la verdad. Y la Ayu. La, Dios, la ves tía.
qué bonito. Uf, uf. It's a demo. It's a demo. Dios, voy a llorar. Me voy a agarrar, Ah, las alas. Ah, cuando entiendes el contexto, es que es lo que me encanta. Cuando entiendes el puto contexto de todo. Buah. Buah, la verdad. Hermoso. Hermoso, la verdad. Este opening me transmite mucho, mucho sentimiento, la verdad. Ese tono calmado y tal. Puede que no sea de gusto para muchos, pero wow, ese tono calmado y tal es potente para, para mí. Especialmente, o sea, cuando vas viendo la obra y tal y conociendo pues a los personajes y tal. Que debo decir, o sea, que de esta obra, o sea, sí me jugué la novela visual, no la terminé, solo jugué una de las rutas, porque le digo, falta de tiempo, la excusa. Me jugué la ruta de Makoto, que generalmente, bueno, que es la que me salió, porque generalmente cuando juego novelas visuales, o sea, termino contestando, o sea, la primera vez termino contestando, o sea, lo que yo siento en ese momento que voy jugando y tal, y me quedo con la ruta que me termine, o sea, que me termine saliendo. Que afortunadamente casi el 99% de las veces siempre termino sacando la ruta, o sea, de la chica que quiero, así que bastante, bastante bien. Y sí, la verdad es que Makoto es una de mis chicas favoritas, pues, de esta obra. Su historia es muy bonita, ¿sabes? Tal vez no sea ahí la mejor, pero tiene mucho, mucho sentimiento. Es muy graciosa, o sea, cuando ves la relación ahí entre el protagonista y Makoto, especialmente por cómo es el protagonista, que el protagonista, aquí tengo el nombre, Yuichi. Es bastante cabronazo la verdad. Y me gustaba, o sea, cómo pues tenía esta relación, o sea, con Makoto, las bromas, o sea, que se terminaban haciendo y tal. Y luego les digo, la parte ahí de, o sea, cuando entras a la historia, que de hecho yo no me había dado cuenta, cuando jugué la novela visual no me había dado cuenta que ya estaba dentro de de la ruta hasta que vi, oye, en un momento, estoy pasando mucho tiempo con Makoto. Creo que ya inicié su ruta. Fue gracioso la verdad. Pero sí. O sea, ya hablando específicamente, o sea, cuando terminé viendo el anime y tal, o sea, el misterio de estas memorias, o sea, que tenía el prota, que no se recordaba y que, bueno, nos daba a entender, o sea, que ya había estado aquí, que pero por alguna razón, o sea, no termina recordando nada y cómo se va relacionando pues ahí con su prima, cada una de las chicas y tal. Estuvo bastante, bastante bien la verdad. Les digo, o sea, la primera ruta, o sea, en el anime es la de Makoto y les digo, o sea, ¡fua! Directo ahí el puñal ahí luego, luego y espera, bro, apenas está iniciando y yo me quedé así como que, wow, si esto es el comienzo, no quiero ver cómo va a ser lo que sigue. Lamentablemente, luego las demás rutas, o sea, tienen su aquello, pero no terminaron de explotar. Creo que la siguiente, o sea, que tenemos es la de Mai, que les digo, o sea, tiene una historia interesante y tal, pero cuando meten toda esta parte sobrenatural de los, o sea, de tal y cual, es como que al final, o sea, no me terminó enganchando, o sea, me gustó el trasfondo, o sea, pero, o sea, que metieran todo eso, o sea, es como que no me terminó de encantar la verdad. Por eso, pues aparte, le digo, es mi ruta menos favorita. Luego creo que sigue la de Shiori, la chica enfermiza y tal, que con esta tengo un problema, o sea, cuando... Es que les digo, o sea, me gustaría reverme el anime porque hay cosas, o sea, que no recuerdo muy bien y tal. Pero recuerdo, o sea, el hecho de, bueno, la situación con su hermana, el hecho, o sea, de cómo pues parecía que tenía una enfermedad terminal y tal, y uno espera, les digo, el momento de, wow, ya la va a palmar y vamos a llorar todos, y va a ser muy triste la despedida y tal, pero luego es como que su ruta en el anime al menos, porque les digo, no jugué su ruta en la novela visual, termina muy de golpe.
Y aquí es cuando les digo, o sea, cuando siento, porque esto va a pasar mucho más adelante en otras obras de Kei, donde al final, o sea, termina muy de golpe y tú estás esperando, o sea, que la historia continúe y al siguiente capítulo es como que ya estás iniciando una ruta nueva y tú te quedas así como que, ¿qué? O sea, ¿y qué pasó con, qué pasó con la otra chica? Y es como que, o sea, se siente muy, muy seco el final. Y al final no sé exactamente, o sea, porque creo que termina ahí arreglando las cosas con la hermana y tal. Pero luego tendría que revérmela y tal, pero sí es como que un final muy, muy abrupto para mi gusto. Luego tenemos la ruta de la prima con Nayuki y tal, y bueno, toda la situación pues de la madre, o sea que también uno esperaba ahí un desenlace súper trágico y tal, o sea, cuando el prota finalmente pues ahí afronta sus recuerdos, o sea, con Nayuki y todo esto, o sea, uno esperaba también ahí un final más melodramático y aunque sí tiene su momento pues ahí de llorar y tal también, o sea, como que me faltó, me faltó ese algo. Pero bueno, la broma de la mermelada, muy buena, la verdad, con la tía. Besto broma, la verdad, muy, muy buena la tal. Luego finalmente obviamente tenemos pues la ruta de la heroína pues principal y todo el asunto de Ayu, el misterio, el por qué la chica a veces ahí se iba y desaparecía, o como que tenía ahí como un tiempo, como que tampoco pues parecía tener ahí muchos recuerdos y tal, el atisbo ahí de evidente, o sea, de que algo pasa con esta chica, la verdad es que me encantó. A mí la historia de Ayu es muy, muy buena, o sea, cómo te la manejan y tal. O sea, porque te lo hueles, o sea, te lo hueles venir de como que aquí pasa algo, pero cuando finalmente llega es como que, wow, sigue sorprendiéndote de igual manera. Pero como les digo, aquí es donde ya empiezan lo que llamo los Key milagros. Los que milagros y al final hay que decir pues que todo tiene pues un desenlace pues bonito para la, o sea, para la historia. Así que bastante bien, le digo, al menos igualmente le digo, yo les recomiendo, o sea, todas las obras de Keita. Los animes al menos para mí pues están bastante bien. Le digo, tienen sus cosillas como los que he comentado de ciertas rutas y tal, o sea, pero para la historia en general que engloba está bastante bien. Sé que hay una versión más antigua, o sea, que la de este anime, o sea, este es Canon 2006 creo. Y sé, creo que hay una del 2003 y tal, o sea, con los dibujos un poquito medio rarunos o la estoy confundiendo con otro anime y tal, pero obviamente, o sea, la historia pues no me acuerdo si esa abarca todo, pero pues digo, no, véanse mejor esta, o sea, la del 2006 que está más completa. Pero bueno, ya volviendo al opening, les digo, me transmite bastante sentimiento, como te va mostrando ahí a los personajes, ahí un poquito pues de atisbo de sus historias y tal y cual, y ese, muy, muy bueno, la verdad. Así que pues a este opening le dejaré sus 4 estrellas de 5. Y bueno, a por el siguiente. Y el anime que le destrozó el corazón a todos. Uah. ¿Qué puedo decir de Clanat que no se haya dicho ya? Si no lo han visto, véanlo. Es la historia, o sea, de las historias más largas de Case, no decir la más larga, creo. Porque Little Busters, o sea, es larga, pero o sea, la segunda temporada creo que solo tiene 3 episodios, así que pues no. Aunque bueno, si le sumamos los extras, o sea, pero sí, o sea, Clana, dice ahí, lo que me encanta es que no te das cuenta. Nagisita, la waifu, la esposa. Kyo, creo que era. Kyo, que me gustaba más su hermana, la verdad, Kotomi. O Kotomi. Nuestra chica con autismo. Tomoyo.
o sea, la verdad es que siempre le caí, ¿vale? Fuko, la chica estrellita de mar. Sunohara, best bro, Ryo, la hermanita de Sunohara y bueno, los suegros. Hermosa, hermosos openings, la verdad. O sea, la verdad cuando te meten ahí la parte de el robot y la chica esta y tal, es que no entiendes nada. Es como que te deja ahí, o sea, que viene, pero luego cuando ya ves, o sea, el after story, y si te das cuenta y tal, uff, es que esa sonrisa. Sonrisa que afortunadamente, bueno, no quiero spoilear, pero, pero, les digo, o sea, yo disfruté mucho la primera temporada, la verdad, con toda la historia de Fuko, o sea, me pegó y tal. Luego tenemos la historia de Kotomi y tal, o sea, con lo de los mundos y tal, que en un principio no lo agarraba, pero la historia de Kotomi, o sea, es muy importante, o sea, para lo que vemos que termina pasando pues más adelante y tal. Luego Kyo y Ryo me jode, o sea, porque no tienen una historia propia dentro de la, o sea, dentro del anime y tal. Y luego tenemos a Tomoyo, o sea que, bueno, Loba, por obvias razones, o sea, te muestra por qué es como que no encaja, la verdad, la historia de Tomoyo, o sea, con la historia principal y se entiende por qué como que terminó siendo de lado. Pero sí, el anime destroza cocoros. Muy cierto la verdad y tal. Y eso, o sea que les digo, o sea que yo cuando vi Clanad, yo ya fui sabiendo, o sea que me esperaba algo triste. No sabía, o sea, qué es lo triste, o sea, que me esperaba y tal, pero dije, wow, es de Kei. Y habiendo visto, o sea, sus otras dos obras y tal, o sea, debo ir preparado. Y estaba preparado, pero nada te prepara, o sea, para lo que se viene. La verdad es duro la verdad. O sea, probablemente, o sea, para otras situaciones y tal, o sea, uno puede estar preparado y tal, y no me afectó tanto y tal, pero, o sea, lo que pasa sigue siendo tan duro y es un golpe, o sea, tras otro y, y tras otro, o sea, lo que termina sufriendo el pobre protagonista y tal, o sea, que al final, o sea, no puedes hacer, o sea, más que terminar llorando con él, o sea, de la frustración. O sea, que terminas viviendo pues en esta historia, la verdad. Le digo, la primera parte es muy entretenida. De hecho, hace poco, hace como 2, 3 años, o sea, me la terminé reviendo y tal, viendo otras reacciones y tal. Y la verdad, o sea, muy buena la verdad, les digo. La historia de Fuko, el hecho de cómo pues pasa lo que pasa ahí con el recuerdo y tal, es como que wow, bastante duro. La historia de Kotomi, que si bien estuvo interesante ahí su relación pues ahí con el protagonista y tal, también o sea, es muy importante a futuro el contexto, o sea, que da o sea, ese arco y tal. O sea, pero al final también, o sea, como que no termina ahí o sea, de cuajar del todo. Luego tenemos, bueno, las olvidadas, la verdad. Las olvidadas, o sea, con Kyo y Tomoyo. O sea, me jode bastante. Se entiende probablemente por qué no podía, o sea, por qué sus historias, o sea, no encajarían, o sea, con el desarrollo que querían justamente darle a esta historia, o sea, tomando en cuenta la chica principal, o sea, que eh, es Nagisa, o sea, como tal, pero sí es como que las terminan dejando mucho de lado. Tomoyo afortunadamente tiene pues este como medio ova episodio, sí, es como un ova extraño y tal. O sea que yo o sea que yo cuando lo vi dije, ah, bueno, vamos a ver, aquí hicieron la historia de Tomoyo, pero luego te das cuenta de qué va y te das cuenta de que no, eso no encaja con el, con el canon y tal. Que de hecho Tomoyo, o sea, es de estas heroínas, o sea, que por alguna razón se hizo tan popular que terminó teniendo su propio spin-off de Visual Novel. Así que es
curioso la verdad, y de hecho veremos el opening, o sea, cuando termine siendo las reacciones de tal, pero bastante curioso la verdad. Pero bueno, también, o sea, toda la situación pues de Nagisa también pues es bonita, y la historia, el apoyo de este Tomoya hacia la chica, muy buena la verdad. Luego tenemos el After Story, o sea, la segunda temporada, donde todavía nos terminan contando un poquito, pues, de historia, o sea, estudiantil de nuestros muchachos. Luego ya hacen el salto temporal, ya nos terminan mostrando, o sea, cómo pues termina ahí desarrollando un poquito, pues, más la relación. Terminan pasando cositas y, bueno, se viene, pues, ahí la puñalada y la puñalada trapera. Muy fuerte la verdad pues el asunto, pero una historia pues bastante recomendada. O sea, si quieres pues ahí verte una bonita historia pues ahí de amor y milagros. Porque sí, al final esta historia, les digo, tiene otro de esos que milagros pues o sea, a la larga. Y justicia para nuestro querido Sunohara, el besto amigo, la verdad, del protagonista. Me jode bastante porque a mí es un Ohara, o sea, la verdad es que me terminó cayendo bastante bien y tal. Es cierto que tiene pues ahí sus cosillas ahí cuestionables y tal, pero al final, o sea, su Ohara pues termina siendo un buen chico y un buen hermano mayor. O sea, me hubiera gustado, o sea, que le hubieran dado más el mérito, o sea, que se merecía el pobre, pero bueno. Ya hablando pues ahora sí de los openings, la verdad me encantan un montón también, o sea, tienen su brillo y tal. Lo que me encanta es cómo te van mostrando a los personajes, el pequeño atisbo, o sea, que te dan, o sea, con cierto personaje, o sea, que en la primera temporada no debería aparecer ahí y tal, y todo el trasfondo ahí de ciertas cosas al principio, el, el paraje nevado, ese robot muy curioso, le digo, la niña misteriosa del bosque, wow, muy buena la verdad, como pues terminaron haciendo y tal. Así que pues a ese primer opening le terminaré dando igualmente sus 4 estrellas de 5. Y bueno, hablando del segundo opening, que es el After Story, que es cuando pues ya nos cuentan la vida de los personajes pues ya crecidillos y tal. Bastante bien, la verdad. O sea, es mi opening favorito de Clanan y tal. Si pusiéramos el Dango Dango, aunque el Dango Dango es un ending, pero va, muy bonito también y tal. Pero el opening de After Story es como que tiene toda esa mística. O sea que termina pues envolviendo a Clannad pues en esa parte y esa melancolía, o sea, de las memorias y esa situación, o sea, del el pequeño milagro, o sea, que puede llegar a ver en las cosas, es muy bien reflejado, les digo, en este segundo opening del After Story. Así que al final creo que igualmente, no, este sí le digo, me gusta mucho más. Creo que le terminaré dejando sus 4 estrellas y media de 5. Y bueno, ahora sí, pues con la siguiente obrecilla. Y otro anime que terminó rompiendo corazones. Aunque no tanto como Clannad, pero muy buena la verdad. Especialmente, o sea, por la temática, o sea, que termina abarcando. Que justamente, o sea, esto lo van a ver en el primer episodio, pero es básicamente, pues ahí como una especie de purgatorio y tal. La rebelión ahí, o sea, que hay de los protagonistas, o sea, con todo contra el sistema y tal, bastante bien, la verdad. El misterio, o sea, que hay tras nuestra querida Kanade. Y bueno, las historias ahí de los personajes, las tragedias, o sea, que terminaron viviendo y las injusticias, o sea, respecto a la vida. Es como que o sea, abarca temas muy buenos y tiene un toque de comedia, o sea que le equilibra bastante bien. Aparte tiene uno de mis personajes favoritos. Nao se llamaba. Aquí lo tengo. No, Ayato.
Ayato, perdón, Ayato, el Besto Bro, la verdad, y tiene una de las Besto voces, así que le da más poder. Y la historia del protagonista, ¡buah! O sea, cuando te revelan el misterio, o sea, porque la historia inicia, o sea, con el protagonista teniendo pues ahí un poquito de amnesia, o sea, le digo, esto pasa en el primer episodio, y te da amnesia, o sea, con respecto a su pasado. Y la versión de esta Lisa, potente, con la querida Yui. Que también, uf, la historia de Yui y tal, o sea, con el Hinata, uah, potente la verdad. Dios, que muy bueno, la verdad, tiene un potente ritmo. Con la voz de Lisa les digo, uf, increíble. Pero sí, los personajes están, digo, la comedia, o sea, equilibra muy bien la parte dramática, o sea, con las situaciones ahí de comedia y tal, para relajar un poquito pues el ambiente, o sea, porque sí se puede poner a veces un poco denso, o sea, cuando ves los trasfondos y tal, es duro, la verdad, digo, cuando te cuentan la historia del protagonista y tal, el final es desgarrador, la verdad. Dios, hasta que me dan ganas de, perdón, de recordarlo. Y luego ese final y tal, que también es muy rompecocoros, o sea, cuando los protagonistas, o sea, toman cierta decisión y tal, es como que... Buah. Aunque siempre lo diré, y probablemente haya gente que esté en desacuerdo conmigo, pero para mí Angel Beats debió hacer un anime de 24 episodios. O sea, o de veintitantos y tal, o sea, un anime de dos cursos y tal, o sea, porque la historia se siente, o sea, como que le falta, o sea, siempre me dio la impresión, o sea, como que la historia le falta algo y tal, o sea, la historia está bien, digo, los conceptos que maneja están muy bien y tal, pero es como que, o sea, te meten ahí como que mucho relleno y de repente, ¡pum!, saltas a lo serio, te vuelven a meter como parte de relleno y ¡pum! Vuelves, ya estás en el final. Aparte, o sea, que manejaba un montón de personajes, o sea, cuyas historias, es como que te cuentan ahí historias a lo random, muy buenas historias, pero muy a lo random, la verdad, que es como que, no sé, o sea, se siente, o sea, no se siente fluido el desarrollo de la historia en muchas ocasiones. Y luego termina pasando lo que le llamo el efecto Jun Maeda. Y este efecto, o sea, lo van a ver en todas las obras, bueno, donde participe Jun Maeda. Y que sea un anime original. Tal vez, o sea, tal vez en o sea, en las historias basadas en visual novel no se note tanto porque pues al ser visual novel, o sea, no, o sea, se diluye más, pero en formato anime, o sea, se nota un montón. Y el efecto Yun Maeda es el hecho, o sea, de como que te cuentan una historia y de repente, o sea, le dan ahí un giro y tal. O sea, como que tiene dos finales. O sea, te cuentan una historia, o sea, con un final en medio o sea, del anime. Y luego, o sea, cambia la historia, o sea, para irse por otro rumbo. Y nuevamente, o sea, tiene pues ahí otro desenlace. Les digo, esto va a terminar pasando en otras obras, o sea, de las que terminaremos hablando pues más adelante. Pero sí, es choqueante y tal. Digo, para mí este anime debió haber sido de 24 episodios, desarrollando bien un poquito más a los personajes y tal. Que aún así, o sea, hace un buen trabajo, o sea, en que te encariñes, o sea, con parte de los personajes. Pero sí, es como que las historias te las sueltan tan deprisa y tan... "Ah, esta es la historia de este personaje", y como que... y de manera tan random, o sea, que le falta pues ese equilibrio, esa conexión, o sea, que hace que las historias pues se vayan desarrollando pues de, no sé, una manera pues más, más fluidilla. Aún así, o sea, considero que Angel Beats es un muy buen anime y bastante disfrutable.
Ahora, hablando de los openings, para mí ambas versiones, o sea, tanto la de Lisa, o sea, como la de la otra cantante, perdón, cantante que no sé tu nombre y tal, están bastante bien, la verdad. O sea, como también te van mostrando los personajes, cómo va cambiando el opening dependiendo de algunas circunstancias. De hecho, no sé cuántas versiones llega a tener el opening, solo sé, o sea, la primerita y esta que es la de Lisa. Aún así, digo, esta es una de mis canciones sin lugar a dudas bastante favorita. De hecho, no sé de momento si hay alguna que le termine superando la verdad, pero para mí es un 5 de 5 para ambas versiones, la verdad. Así que muy bien la verdad pues con este anime. Y ahora por el siguiente. Y bueno, para esto voy a hacer una pequeña trampilla, la verdad, porque al ser, digamos, historias cortas y tal, no le llegaron a poner opening. Eh, pero sí ending, así que voy a tomar el ending, o sea, como si fuera el opening y tal. Sé que hay otros, este es el ending, o sea, tomado, o sea, de los cortitos y tal, o sea, de este anime. Sé que hay otros endings, o sea, por ejemplo, creo que hay una historia, o sea, que es previa a estos acontecimientos, y sé que hay como una especie de película, o sea, que extiende más, o sea, que extiende más esta historia, o sea, la historia de los cortos, que todavía no me he visto, pero la falta de tiempo, pero sí me gustaría llegar a ver en su momento. La verdad es que lamentablemente terminé dándome cuenta de la existencia de los mismos muy tarde, la verdad. Pero sí, o sea, Planetarian también bastante recomendado. Esta diferencia, o sea, de las otras obras de Kei es una novela cinética, o sea que es una novela simplemente, o sea, donde vas leyendo y no tomas decisiones. Pero es bonita, la verdad, o sea, la querida Hoshino. Hoshino Yumemi Hoshino, bastante mona, nuestra robotito, la verdad. Twinkle Starlight, muy mona la verdad, cuando se encuentra con el Junker. Eh, no, véanla, la verdad es para hacer conciencia, la verdad, de muchos aspectos. Al día de hoy, tiene un desenlace ahí que te pega la verdad, o sea, cuando te pones a pensar. Muy bueno, la verdad, de Planetarian. La verdad es que le digo, tengo ganas de verme, o sea, las otras, o sea, la película, entre comillas, esta, o sea, que les digo, o sea, que te cuenta, según yo, te cuenta la historia, o sea, que te cuentan los mini cortos. Y aparte, o sea, termina agregando pues un poquito más a la historia. O sea, que tengo ganas de ver, o sea, precisamente, o sea, qué es lo que añade. O sea, porque al menos para mí la historia, o sea, queda bastante corta en los cortos, ¿vale? La redundancia. Le digo, luego está la de Snow Globe, que creo que es como una previa antes de los acontecimientos o sea, de Planetarian, que también pues tengo ganas ahí de ver, para ver un poquito pues más de nuestra querida Yumemi, dijimos, ¿verdad? Sí, Yumemi. Sí, en tiempos, bueno, menos, menos caóticos. Muy bonita la verdad, Leo, también. A pesar de ser episodios cortos, la verdad es que sí terminan sacándote pues ahí una lagrimita, o sea, por todo lo que termina pasando pues al final. Pero bueno, ya entrando pues al ending opening de tal, bonita la canción y tal. Sí no impacta la verdad como pues los otros temazos, o sea, que hemos llegado a escuchar, pero aún así pues tiene ahí su gustillo y tal, y te da pues esa sensación un poquito pues de esperanza, o sea, que bueno, intenta al menos transmitir ahí un poquito este anime, un poquito pues de esa luz. Así que le terminaré dejando pues sus 3 estrellas de 5. Y continuamos.